Vamos a mirar esta presentación y hablar un poco de la seguridad eléctrica de manera muy general, porque sabemos que esto pues implica muchas cosas. Eh, con algunos de ustedes ya hicimos el curso que se llamaba em, Seguridad Industrial y Riesgo Eléctrico, donde abordamos estos temas ya de manera más profunda, de manera más específica. Entonces hoy lo vamos a mirar desde un punto de vista muy general, algo muy rápido. Entonces es importante tener en cuenta que la electricidad puede llegar a ser peligrosa. Por eso es importante entender cómo funciona la electricidad, porque cuando usted entiende un evento físico o un sistema, usted entiende que ese sistema o ese evento físico puede llegar a ser peligroso, no solamente para las personas, sino para todo el entorno, para los equipos, para los animales. Regálame un segundo. Listo, entonces el objetivo es entender la importancia de la seguridad eléctrica, identificar cuáles son los riesgos comunes asociados a la electricidad, aprender medidas preventivas para evitar accidentes eléctricos. Entonces, ¿qué es la seguridad eléctrica? Es un conjunto de medidas y prácticas destinadas a prevenir accidentes y daños causados por la electricidad. Se enfoca en proteger a las personas, los equipos y la propiedad de los riesgos eléctricos. La electricidad es peligrosa y puede causar lesiones graves o la muerte. La seguridad eléctrica reduce el riesgo de choques eléctricos y quemaduras. Este como fue un curso muy básico, un curso muy elemental de electricidad, eh, nos falta estudiar unos conceptos que son un poco más avanzados para redondear toda esta parte de la seguridad eléctrica. Entonces nos falta mirar qué es la inductancia, qué es la capacitancia y cómo todos estos parámetros y conceptos influyen para tener en cuenta todos estos conceptos de seguridad eléctrica. Acá solamente hablamos de tensión, de corriente, de potencia. Más o menos con esos conceptos básicos podemos entender cuáles son los riesgos de la electricidad. Muchas veces nosotros nos dicen en capacitaciones o lo que oímos así en el diario vivir, que lo que mata es la corriente. Otros tienen otro concepto, dicen que es la tensión, otros dicen que es la potencia, otros dicen que es la energía. Si nosotros vamos y revisamos el RETIE, sus primeras secciones nos hablan de conceptos de seguridad y nos dan diferentes tablas. Una tabla nos dice que unos valores máximos de energía que son nocivos para el cuerpo humano y hay otra tabla que nos habla de corriente eléctrica, valores máximos de corriente eléctrica. No sé qué dato tengan ustedes de cuánto es la corriente máxima que puede soportar el ser humano o cuál sería esa corriente fatal, mejor dicho. ¿Qué dato tienen ustedes ahí? ¿Cuál es la corriente fatal para que el cuerpo humano fallezca? Pues, profe, yo diría que ya, digamos que coincida con los 60 Hz, pues ya sería una corriente peligrosa, ¿no? ¿Alguien tiene otro dato por ahí? Con 5 amperios ya es peligroso, profe. Carlos dice 5 amperios. Porque es 10 miliamperios, ¿no? Profe, 20 miliamperios. 20 miliamperios dice Iván. profe, pero es que también puede depender de las
¿cómo se llama? De las condiciones en las que se encuentra la persona, en las que se encuentre laborando, ¿sí? O pues interactuando con este tema, porque puede ser solamente 5, ¿cierto? Si no tiene los EPPs, si está en un, ¿cómo se llama? En un área donde hay bastante conductividad, un material que es conductivo y el cuerpo es conductivo, el cuerpo mismo, entonces puede depender también de eso. Sin embargo, pues comúnmente entiendo yo que, bueno, nosotros lo manejamos como a, ¿cómo se dice? Como a 110, 220, y de ahí en adelante hablamos de baja tensión. Entonces, pues 220 ya es demasiado alto para la persona. Y más aún cuando no tiene los elementos de protección y cuando está en una condición, eh, un área que lo que va a generar es que haya una mayor concentración en el cuerpo y pues que pase por sus órganos vitales. Así que la misma conductividad de los elementos que estén alrededor pueda generar mayor, ¿cómo se llama eso? Mayor, me corrigen por favor, mayor descarga, mayor, eh, bueno, no sabría cómo decirlo, pero creo que me hice entender a lo que se refiere. Listo, Mayra, gracias. 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 Profe, yo pienso que de 0.1 amperios ya es peligroso para el ser humano. Profe, tal vez 30.000. No, no le estamos escuchando, John. Creo que está entrecortado, pero se me hace raro. Creo que soy yo el que tengo mala. ¿Cómo me están escuchando ahí? Porque los escucho a todos así como entrecortado. O sea, a partir de 30 miliamperios. Listo, gracias. Listo, efectivamente. Vamos a hacer, les voy a abrir acá un Con momento. 10 mil amperios. Vamos a abrir acá, les voy a compartir acá la pantalla un momento. 50 miliamperios. Les voy a conectar acá un momento. A Depende compartir la de cómo te pantalla. fluye la corriente. Si la corriente fluye el corazón con 1 miliamperio, ya te están matando. Te puede dar fibrilación muscular o algo, fibrilación cardiovascular. De 1 a 10 mil amperios, el cuerpo empieza a sufrir, pero no conlleva su muerte inmediata. Ahí juega un papel importante las condiciones de la persona, las condiciones físicas de la persona también, no solo del entorno. Entonces ahí apoyaría lo que dice el otro compañero también. O sea, desde uno, dependiendo la condición de la persona y del entorno. Listo. Entonces tenemos acá el cuerpo humano. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo ahí la hoja? Sí, señor. Listo, gracias. Lo que Sí, nos señor. dice, lo que nos dice la teoría es lo que nos dicen las normas, el RETIE, es que a partir de los 30 miliamperios ya el cuerpo puede llegar a fallecer. Lo dice ahí textualmente en la tabla. Eh, algo importante, algo muy importante, esta parte. Cuando estamos hablando de corriente, es corriente. Acá no hablamos en ningún momento de tensión ni de frecuencia, porque el compañero también nos está diciendo de que 60 Hz, no estamos hablando de esto, no estamos hablando tampoco de tensión, De amperios. estamos hablando de corriente, por eso hicimos este curso, precisamente eso, para diferenciar qué es la corriente, qué es la tensión, qué es la potencia, precisamente para entender cuando vayamos a leer el RETIE y estas normas, entendamos qué nos dice, vea, nos habla de corriente. En un apartado también nos habla de energía. Hay una tabla que nos dice valores de energía, no es tan intuitivo. Lo más intuitivo es hablar de corriente. Lo que decía Mayra,
No es lo mismo una persona con una corpulencia X a una persona más pequeña, que generalmente pues son los niños y las mujeres, tienen una corpulencia menor. Otra cosa, va a ser más fácil que esos 30 miliamperios pasen por su cuerpo si este piso, por ejemplo, está mojado, si es un piso húmedo. Va a ser más difícil que, digamos, si es un piso seco, una baldosa, un pavimento, va a ser más difícil. Otra cosa, si tiene acá unas botas dieléctricas, va a ser más difícil que le pasen esos 30 miliamperios. Si tiene acá todos los elementos como los guantes, por ejemplo. ¿A qué vamos con esto? Que usted puede estar sometido a mucha tensión y estar totalmente a salvo. Si usted está en una línea de 11.400 voltios y usted está parado acá o está haciendo contacto con esta línea, ¿a usted le pasa algo? No, profe. Este es el sistema trifásico, vea. Ahí está el sistema trifásico. Supongamos que usted está ahí solamente colgado a esa línea. Profe, ahí no le pasa nada, está especialmente con la línea. Entonces Mientras no la tierra, no. fíjese que no es la tensión, vea. Usted puede estar a la tensión que sea. ¿Qué pasa si hace contacto con ambas? Ahí sí va a haber corriente, vea, porque está cerrando el circuito. Hay una diferencia de potencial, porque eso, entre las dos líneas hay una diferencia de potencial. Entonces, si usted hace contacto con ambas, ahí pasa lo que pasa, que esto pues obviamente no va a ser tan común. ¿Qué es lo común? Que usted esté acá abajo y esté manipulando algún elemento, digamos acá una varilla o algo, que quiera subirla a una terraza y viene y hace contacto con cualquiera de estas líneas, hace contacto y acá hay una diferencia de potencial. Acá estamos a 0 voltios, que es el suelo, y acá estamos a 11.400 voltios. Entonces, a través de su cuerpo, se va a pasar una corriente que va a ser mucho más grande que estos 30 miliamperios por el nivel de tensión. ¿Listo? Entonces, eso es importante, que tengamos en cuenta la diferencia entre estos parámetros para que entendamos bien estos conceptos. Este valor está ahí en el RETIE. La resistencia típica también del cuerpo humano, según el RETIE, es de 1000 ohmios. ¿Listo? Entonces, ahorita les comparto el documento para que ustedes lo revisen. Sí, Álvaro. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí con respecto a esos valores. Listo, entonces seguimos. Dice, la electricidad es una de las principales causas de incendio, ya yéndonos No, señor. No, señor. a los sucesos que podríamos llegar a tener respecto a la seguridad tanto residencial como industrial. Entonces es importante también entender que la sobrecarga, que es el cortocircuito, porque todos estos conceptos son los que hacen que ocurran este tipo de accidentes. Ya habíamos hablado la vez pasada del tema de las multitomas, de cómo se rompía la rigidez dieléctrica acá de los elementos, cómo se saturaba el sistema, se calentaban los cables, se dañaba el aislamiento y sucedía todo esto que estamos viendo acá, hasta el punto de generar llama. Em, el tema de las personas más pequeñas, de los niños y de los adolescentes, cuando nosotros miramos las estadísticas de todos los accidentes eléctricos que ocurren, la mayoría de ellos son niños y adolescentes, porque ellos todavía están inocentes del fenómeno físico, no han desarrollado bien acá la corteza
prefrontal, no están conscientes del peligro y ocurren muchos accidentes de este tipo, sobre todo los niños cuando empiezan a jugar acá con estos elementos, pueden llegar a haber muchos accidentes. Este tema que les he comentado de las varillas, de los tubos, de las cortinas, de todos esos elementos metálicos es bastante común, bastante frecuente y volvemos a lo mismo, los más afectados son los más pequeños. Entonces la idea es que nosotros como tenemos la información, sabemos cómo funciona la electricidad, hagamos eh, el deber de informarle a las personas que estén a nuestro alrededor, evitar ese tipo de cosas, que les expliquemos cómo funciona y hacer como esa campaña de difundir la información para evitar este tipo de accidentes. Sí, Alexander. Ve, profe, referente al tema, o sea, yo siempre he tenido como esa inconformidad con el RETIE de la altura de los tomacorrientes. O sea, ellos deberían de tener en cuenta, digamos, la altura mínima de un niño, más o menos, pues que un bebé o algo así, para poderse instalar las tomacorrientes a una altura más elevada. Es más, yo he visto hasta tomas en los pisos y pues eso no debería ser. Y la altura que tiene a 45 centímetros creo que es la que tiene los tomas de losa, es muy bajita. Es más, a uno se le dificulta y también yo creo que eso no se ha pensado de la parte del diseño eléctrico y modular, que si usted coloca un toma, usted no puede colocar un mueble porque lo va a tapar. Y si coloca un cargador, tiene que separar el mueble de la pared. Entonces, yo creo que en esa parte sí se debería de como que dice revisar otra vez la parte del retio, porque es que no está cumpliendo con muchas eficiencias. Pues yo digo que para el momento de poner una toma o instalar un punto eléctrico, primero hay que identificar qué puntos son necesarios y dónde tendrían que quedar. Porque si vamos a instalarlo al lado de un mueble o un televisor, sabemos que el televisor debería quedar a una altura de 1,20, 1,30 si no estoy mal. ¿Para qué se va a colocar un toma detrás de un mueble si no es necesario en esa parte? Entonces, y con respecto al tema de los niños, hay tomas que vienen con, pues, con protecciones, para poderse guardar. Entonces, también podría servir esa parte. Claro, pero es que cuando uno diseña una casa, usted no lo diseña con muebles. Usted construye la casa, coloca los tomas y usted la alquila o la vende. Y la persona que llegue, pues puede tener un mueble muy grande, muy pequeño. O sea, uno debe pensar es más allá de las posibilidades que puedan haber. En esa parte, pues cuando uno diseña, lo que uno debe especificar que la parte donde debe llevar más tomas sería la parte del frente donde va a quedar los televisores, donde va a quedar, o sea, muebles que no tienen movimiento para que el toma quede en específico. No creo que la parte detrás de un mueble uno pueda ponerle un toma porque prácticamente se vuelve innecesario esa parte ahí. Sí, compañero, yo entiendo, pero lo que yo quiero es que, digamos, tenga la perspectiva que cuando uno diseña, uno no dice, si uno le va a construir la casa a un cliente en específico y dice, no, voy a poner estos muebles, sí, pero es que uno diseña para el común, algo estándar. Entonces, el estándar es lo que maneja el RETI, las medidas, todo eso, y hay unas cosas que no se cumplen. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo mataste una casa y tengo un mueble, entonces tengo que vender ese mueble y comprar uno que me quepa justamente allí. O si yo quiero ponerlo ahí, no puedo porque ese toma no me lo va a permitir. Entonces, no debería ser así, pienso yo. Listo. Lo que dice el compañero es bastante cierto. Digamos, usted va a una torre de apartamentos y los apartamentos son iguales. Y empiezan a hacer remodelaciones. Por ejemplo, en el tema de los televisores. Digamos, acá en esa pared. El estándar es que lo hayan puesto acá, a una altura X, el tomaco. Y viene otra persona y dice, no, yo quito esto de acá, sello acá esto y lo pongo acá arriba y encima le pongo el televisor, que es lo que uno hace todos los días, hacer ese tipo de modificaciones. En cuanto a la seguridad, lo que dice el compañero
Ponerse a remodelar todas las tomas de toda la casa es complicado, entonces hay que buscar también la practicidad. Entonces vienen unas tapas, si usted tiene niños pequeños, usted dice, pongámosle una tapa y listo, que esto es, tiene acá un seguro y usted la puede levantar. Pienso yo que sería lo más fácil, la solución rápida, porque ya meternos con lo que dice el RETIE, pues ya ir a modificar esas normas es complicado. Listo, miremos acá. Esto en cuanto, digamos, a la parte del hogar, siempre eh, la recomendación es esa, tratar de educar a lo que más se pueda a los niños y educar a las personas adultas que también uno no está exento de cometer errores. En cuanto ya a las instalaciones industriales, eh, ya el cumplimiento del RETIE se hace un poco más estricto. No quiere decir que en la parte residencial no exista esa legislación o no existan esos controles, pero son un poco más pequeños. No es tan común que a su casa lleguen a decirle, vamos a revisar cómo es su instalación eléctrica. Mientras que en una industria, en una fábrica, sí es bastante común que lleguen los inspectores RETIE y digan, vamos a revisar su instalación. Entonces, usted tiene que cumplir con todo lo que diga el RETIE. Lo mismo en los espacios públicos, aún más. El tema de las distancias, el tema em, de las certificaciones de todos los elementos, esto es bastante estricto. También se ve, sobre todo en las partes rurales, que algunas de esas normas no se cumplen, sobre todo el tema del distanciamiento. Esto más que todo es debido a las modificaciones, a la evolución, a la transformación de las ciudades o de los barrios, de los pueblos, que digamos acá tienen un transformador y acá alguien le dio por hacer una planta más, acá, echar otro piso de su casa. Ya empiezan a violarse en acá las distancias, no solamente desde el contacto directo, sino también con el tema de los campos. Acá hay, si usted va y mira el RETI, hay unas distancias para el campo eléctrico, para el campo magnético. Entonces empiezan a violar esas distancias precisamente por eso, por la evolución y por el dinamismo que hay en todas las estructuras. Em, en estos espacios públicos, pues también hay muchos daños, muchas cosas relacionadas con la seguridad. Digamos acá cuando se queman estos transformadores por las descargas atmosféricas, porque no le hacen mantenimiento, por las imprudencias de los clientes que de pronto acá le tiran cosas, zapatos, cometas, ropa. Empiezan a fallar estos sistemas, a no funcionar bien. Lo que les decía ahorita del ejemplo, también cuando empiezan en construcciones a subir cosas acá, metálicas, andamios, varillas, tubos, se ven muchas personas lesionadas, que uno dice, también tengamos un poquito de sentido común. Muchas veces dicen, no, yo la trato de tener la varilla acá a una distancia que no alcance a tocar acá la línea, pero puede romper acá la rigidez dieléctrica y provocar un arco eléctrico, que también es bastante común. Dice, pero yo no la toqué, pero la tensión es tanta que hace un arco eléctrico. Entonces, son cosas que a veces no vemos, no entendemos y por eso cometemos esas imprudencias. Entonces, por eso la importancia de revisar bien cuáles son esos principios fundamentales de la electricidad. El tema del calor también lo hemos mirado acá directa e indirectamente, acá cuando se empieza a dañar el aislamiento del cable debido precisamente a esas sobrecargas, que después conllevan un cortocircuito, que sería lo más común. Ya el calor indirecto, todos estos elementos que estamos viendo ahí en pantalla están diseñados para producir calor, esto también pues genera muchos accidentes. Sería algo no visto desde el punto de vista preciso de la electricidad, pero está relacionado. Acá estas planchas, estas
duchas, que acá esto tiene muchos peligros porque está relacionado acá con electrocuciones por el agua, por el mal diseño del sistema, por no poner las protecciones correctas. Por ejemplo, en estos microondas, cuando usted le va a hacer mantenimiento y no tiene en cuenta que él tiene un condensador, usted no le descarga ese condensador. También han ocurrido quemaduras. No vamos a decir que pues se va a morir uno, tampoco, pero pues sí, una quemadura es molesta, es innecesaria. Es mejor tener precauciones con eso. Lo mismo con este tipo de elementos, las planchas que llegan allá las señoritas con las orejas quemadas al trabajo, con todo ese tipo de elementos por no tener esas precauciones. Estos bombillos antiguos también eran propensos a producir muchos accidentes con el tema de quemaduras y con el tema de incendios. El tema del movimiento también. Todos estos elementos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica producen movimiento, se enredan acá las cosas, se enredan las personas, cadenas, anillos, cabello, lo que sea. Todo eso hay que tratar de evitar. Los riesgos más comunes, lo que estamos hablando de las sobrecargas, esto lo hemos hablado en clases anteriores, evitar este tipo de conexiones. Y esto no solamente ocurre a nivel doméstico, sino ya a nivel de más escala, donde sobrecargamos los sistemas y puede llegar a ocurrir este suceso, que se sobrecarga el sistema y llega al punto de un incendio. Acá tenemos la definición de lo que es el cortocircuito. Ya habíamos hablado que es la unión de una fase con el neutro o la unión de dos fases, o lo que llamamos nosotros también una ruta de baja resistencia o de resistencia cero. Esa sería como la definición. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es debido a equipos defectuosos, porque no le hacemos mantenimiento o porque ese dispositivo ya pues tiene un daño. Entonces, cosas tan insignificantes que uno diría, como este cable acá roto o los elementos de la cocina o de la casa que estén en mal estado, pueden llegar a provocar algún accidente. Entonces, siempre tratar de evitar eso y hacerle buen mantenimiento. Para eso, entonces, siempre nosotros vamos a tener la filosofía de la prevención. Siempre es mejor evitar las cosas antes de ir a curarlas. Entonces, hacer inspecciones periódicas, eh, hacerle mantenimiento a los equipos, asegurarse que los elementos estén sin corrosión, que estén bien conectados, que no estén desgastados. Eso es lo importante. Eso lo tenemos que hacer nosotros a conciencia en la casa, porque sabemos que en el trabajo esto ya es más riguroso porque pues es nuestro trabajo, cumplir allá con esas hojas de mantenimiento, con esos plazos, con esos protocolos, pero fíjese que en la casa no tenemos eso, entonces hay que tenerlo en cuenta. Todo esto que estamos hablando pues está consignado en normas internacionales y en normas locales. Acá las normas locales que nosotros utilizamos es el RETIE y la NTC 2050. El RETILAB, la NTC también referente al tema de las descargas atmosféricas, todo eso a la hora de hacer un diseño, hacer mantenimientos, hacer remodelaciones, tenemos que tenerlo en cuenta. Aparte de eso, normas como la ISO, la UL, la ACE, la IEEE, todas esas normas son complementarias, sobre todo para los estándares de los equipos que nosotros vamos a utilizar. El tema también de las certificaciones laborales o profesionales. Entonces sabemos que para usted hacer una instalación eléctrica, usted tiene que tener un certificado de técnico o de tecnólogo, de ingeniero, todo relacionado obviamente con la electricidad. Entonces, no por haber hecho de pronto este curso de 40 horas o cualquier otro, usted ya está en la capacidad de ir a hacer un sistema, ir a hacer
instalación. Usted tiene que tener su certificado. En la última modificación que hubo del RETIE, para los técnicos, ellos ya pueden hacer una instalación de un nivel de tensión superior. Se me va ahorita el valor exacto, pero sí hubo un aumento. Alexander. Sí, profe. Bueno, dos preguntas. Creo que la que usted comentaba, creo que es hasta 6.000 voltios, creo que comentó eso. Y lo otro es que uno que debe estudiar o cómo se certifica uno para ser un inspector de RETI. Para ser inspector de RETIE tiene que ser mínimo ingeniero electricista o electromecánico, electrónico, carreras así afines. Y tener como una especialización relacionada con eso. Y demostrar experiencia. Ujú. Y la experiencia, sí. Sí, Alex. No sé si ese sea su caso. Cumpla esos requisitos. Porque creo no. Estoy seguro que con el solo tecnólogo no le alcanza a uno para eso. Pero sí le alcanza para hacer otras cosas, ¿no? Para hacer diseños, el que usted quiera. Eh, si hay unos límites de tensión, ahorita se me va cuál fue ese aumento que hicieron en el año pasado que actualizaron el RETI. Listo. El tema acá de los elementos de protección personal, esto también es bastante intuitivo. Creo que todos lo conocemos bastante bien. Existen diferentes tipos de materiales y elementos dependiendo de los niveles de tensión y dependiendo del trabajo específico que se vaya a hacer. Entonces, los más comunes son los guantes, las gafas, los overoles, las botas dieléctricas, todo dieléctrico. Entonces, acá nos dan, por ejemplo, la descripción de cómo son los guantes. Son dieléctricos, tienen unas características específicas de materiales para distintos niveles de tensión. Es importante también utilizarlos bien, que estén bien puestos, que sean de la talla, que no estén rotos. Es importante no solamente tenerlos, sino tenerlos bien. Entonces ahí vemos diferentes tipos de guantes para diferentes tensiones. Por ejemplo, esta imagen del centro. ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Qué conclusiones podemos sacar ahí de esa foto? Uno está trabajando, o sea, con seguridad y el otro no. Sí, me refiero al del centro, la del medio. No está utilizando guantes. Ujú. Hay que. Y hay O tensión. sea, pues a un corrientazo o algo. ¿Esto sería peligroso hacer esa medición así? Sí, claro. Sí, señor, vaya a tocar la clavija o algo, o a tocar un cable ahí energizado o algo. Con mucha precaución, no es peligroso, pero los accidentes ocurren en cualquier momento. Se puede, pero no se debe. Exactamente. Creo que todos, hasta el más estricto, hemos hecho esto. Pero la pregunta es ¿por qué uno lo hace? Por confiado. Exactamente, esa es la Por palabra exceso de clave. confianza. Exceso de Mucha confianza. confianza. Entonces ahí hay varias cosas. Claro, como uno hace parte de un equipo de trabajo, entonces ya empiezan a haber acá roces y cosas con los compañeros. Entonces llega ahí la encargada
las hizo a vaciarlo a uno, a decirle, hey, compañero, colabore, que no sé qué, que esto, y sabiendo uno que uno mismo sabe que tiene que hacer eso. Entonces la idea es ¿cuál? La idea es no confiarnos, porque uno a veces lo hace, esto es por pereza, por confianza, porque ya va por salir rápido ahí del procedimiento, entonces la idea es no esperar que otra persona venga a uno a decirle lo que uno ya sabe. Al contrario, usted tiene que decir, bueno, yo si no tengo estos elementos, yo no voy a hacer ese trabajo. Si a mí no me garantizan que esos guantes estén en buen estado, que hayan cumplido todos los requisitos de laboratorio, sabemos que esto toca hacerle el laboratorio periódico, ¿no? Toca hacerle de 3 meses, de 6 meses, dependiendo de la Sí, autorregulación de las empresas. el uso de ellos. Exactamente, entonces Y el toca uso, profe. hacer eso. Entonces, estadísticamente, siempre este tipo de errores es por confianza. Entonces, usted dice, no, yo llevo 5 años, 10 años, 15 años, 20 años trabajando con esto y nunca me ha pasado nada. Entonces, es el exceso de confianza. O A la veces famosa también, respuesta, profe, de, siempre lo hemos hecho así. Tengo 100 años y siempre lo he hecho así. sí, es Y que ahí es siempre, cuando suceden los creo que accidentes. en todas las profesiones nos pasa lo mismo. No es solamente acá en la electricidad, sino en todas. Es En- correcto. entonces, nos toca como hacer ese esfuerzo, porque lo que le digo, ir a buscar los guantes, ir a ponérsele esto, para hacer esto tan sencillo, uno diría, bueno, me da pereza. El otro tema, el tema del horario. También estadísticamente, este tipo de accidentes suceden al finalizar la labor. Entonces, digamos que usted entró a las 8 y va a salir a las 5, por decir algo. Y todo el día estuvo en estas labores. Ya a las 4 de la tarde, usted está pensando, me toca ir a recoger el niño, me toca irme para la universidad, me toca ir a coger el Transmilenio, me toca ir a sacar la moto, me toca ir a sacar el carro, tengo que ir a pagar un recibo, tengo que irme para el cine, no sé qué, usted se empieza a distraer. Y esas distracciones es la que lo conlleva, sumado con la confianza, a cometer acá errores que no es ni por falta de pericia, ni por falta de conocimiento, ni por mala gana, sino que usted se distrajo. Somos humanos, nos distraemos. Y eso son estadísticas, son números que hay, no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, y así con todos los elementos, las gafas, el overall, acá hay para diferentes tipos de tensiones, para diferentes tipos de maniobras. No es lo mismo un traje para usted trabajar en tensión que un traje para trabajar sin tensión. Entonces, volviendo acá a la imagen que les estaba explicando, las personas que hacen mantenimiento acá en estas líneas de alta tensión ya no van a utilizar, digamos, este señor acá, ya no va a utilizar, que son los linieros, ya no van a utilizar un traje aislante, sino todo lo contrario, un overall que va a estar al mismo potencial de la línea. O sea, traje equipotencial. Lo mismo las botas y toda la herramienta que vaya a utilizar acá va a estar al mismo potencial de la línea. Eso se utiliza sobre todo en esas líneas de alta tensión de 250 a 500 kilovoltios. No sé si hayan visto esos videos que llegan acá en un helicóptero a hacer esos mantenimientos, que hasta el propio helicóptero se acopla acá a la línea para que todo este sistema, tanto el helicóptero como em, los señores ahí del mantenimiento hagan su trabajo. Un trabajo pues bastante exigente, porque ellos llegan ahí, no es que 15 minutos y me bajo, ¿no? Pueden llegar a permanecer ahí 5, 6, 7 horas colgados. Entonces son diferentes ya elementos de protección, ¿sí ve? Entonces no todos tienen que ser aislantes. Ese es un caso particular. Para el otro caso de trabajar sin tensión, tenemos las 5 reglas de oro que están ahí en el RETIE, pero esas solamente aplican para eh, trabajo sin tensión.
Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí con respecto a los EPP. Creo que la diferencia entre, por ejemplo, un casco para trabajos eléctricos y el casco que comúnmente usamos para solamente supervisar o para solamente estar por ahí son totalmente diferentes. Ujú. Porque, o sea, puede estar el listado donde se dice como eh, están todos los EPPs, tengo casco, tengo esto, tengo lo otro, pero sí o sí eso se debe verificar y se debe tener presente que si vamos a hacer cualquier tipo de conexión, cualquier tipo de actividad que tenga que ver con electricidad, sí o sí todos los elementos deben contemplar el tema de eléctrico. Así se vaya a trabajar sin tensión o así solamente vayamos a hacer algo, no sé, en la casa. Entonces, sí es importante que pues se tenga esa claridad, porque podemos ver, como te digo, el listado y basados en eso, pues solamente vamos como a la ferretería y pedimos eso y resulta que pues no cumple, no nos va a dar lo que necesitamos. Sí, y además sabemos que esos elementos se vencen. O sea, toca utilizarlos y después mirar a Correcto. ver a los 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo si eso está funcionando y sigue con las características que nos está pidiendo la norma. Cometemos de pronto un error muy grande continuamente y digo cometemos porque pues se nos puede pasar o simplemente nos descuidamos, es con el tema de las gafas o de las monogafas. Hay unas que son específicas para trabajos con electricidad y normalmente adquirimos las más económicas, las normales, las de 5.000 pesos, las de 3.000, las de bueno, o las que tenemos como formuladas y no usamos las monogafas que van de protección y que cumplen con la normativa de aislamiento. Sí, y también tiene que ver mucho con el autocontrol y con la filosofía de cada empresa, porque sabemos que todas las empresas no tienen el mismo presupuesto y a veces hay que hacer excepciones. Digamos, acá hemos hablado sobre la labor de los linieros, donde hemos hecho trabajos utilizando de pronto el overol un poquito así como no en muy buenas condiciones, lo mismo las botas, las gafas. Y entonces llega la persona, todo el equipo y dice, bueno, vamos a hacerlo, vamos a tomar estas precauciones y se puede hacer. Se llega como a un consenso, que no es lo Se ideal, hace sustitución, pero profe. son Se cosas hace, que a veces pasan, que a veces toca hacerlas. ajá, exacto, se trabaja con sustitución, Ujú. controles de ingeniería y sustitución. De esa manera, que sí, sí, cuando a uno le toca por ejemplo, en pueblos muy apartados y personalmente pues, me ha sucedido por allá cerca de la costa y en otras partes donde no se consigue, definitivamente no se pueden conseguir las cosas y hay que hacer las actividades. Entonces, pero sí se tiene que tener esas medidas. La mayoría de empresas lo tienen. A veces, digamos que se presenta mayor dificultad con las personas que están como con empresa, iniciando empresa, o que nosotros llamamos contratistas, contratistas independientes. Con ellos es como la dificultad mayor en algunos casos, no en todos, en algunos casos, por falta de conocimiento, porque, no sé, por muchos factores, porque no solamente se presenta porque no los puedan adquirir, sino más que todo es por falta de conocimiento y porque llevan una trazabilidad de unos años de experiencia haciendo las actividades de la misma manera. Exactamente, porque ya lo hicieron de una forma en un lado y quieren venir a hacer lo mismo en el otro, les exigen unos protocolos y ya ahí no les gusta, ahí ya nos toca empezar a hablar de las habilidades blandas, de la empatía, de la tolerancia, no sé qué, pero fíjese que todo eso hace parte de lo que somos como profesionales, ¿no? Entonces, ahí nos toca acoplarnos a lo que haya y tratar de ser como lo más eh, acoplarse bien a un equipo y no entrar como al choque, sino tratar de
proponer soluciones antes de empezar a poner ahí inconvenientes. Y otra cosa, profe y compañeros, para el tema eléctrico no solamente nos basamos en el RETI en la 5018 y en la 2050, el Código Eléctrico Colombiano, sino que nos basamos también en la normatividad que hay para seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, eh, derivado del red y derivado de todo esto, vienen otras normas que ya estaban, pero que no se habían de pronto puesto en marcha por X o Y razón, y de ahí se deriva toda la parte documental. Entonces, el complemento de los elementos de protección, el complemento del autocuidado, viene siendo y viene complementado con la parte documental, ¿sí? Que llevado a terminología legal, pues acompaña, por ejemplo, lo que tú nos decías de la certificación de los elementos de protección personal. eh, Ahí está la certificación de los equipos, ¿cierto? La verificación que se le tiene que hacer, por ejemplo, a las pértigas, a los tapetes eléctricos y a todo lo que tenga que ver con los elementos que usamos para esas actividades con electricidad. ¿Mm? Y ahí es cuando viene, pues, de pronto como el pero de por qué molestan tanto o por qué. Y se deriva de eso, de todo lo que se tiene que cumplir. Y ya cuando es a nivel de empresa, puntualmente es más exigente aún, porque no solamente nos vigila la persona que esté ahí en sitio, sino que nos vigila ya, viene el Ministerio de Trabajo, ya viene la ARL y viene un compendio de entidades que nos están verificando que estemos cumpliendo con lo que ellos mismos han dispuesto y que todas las personas estén bajo eso mismo, ¿sí? Entonces ahí ya se extiende un poco más el tema en cuanto a la parte de certificados, de permisos, de ATS y todo ese tipo de cosas. Sí, señora, gracias, Mayra. Sí, acá en una parte nos dice todo lo concerniente a los certificados, no solamente de los elementos, sino también los certificados de las personas y los permisos de trabajo. Entonces, todo eso toca tenerlo ahí en cuenta. Ya lo demás relacionado con los protocolos de emergencia, pues esto obviamente no aplica solamente a los trabajos eléctricos, sino cualquier contingencia que nosotros tengamos en el trabajo, que es llamar a emergencias. En el caso del corte de energía, se puede hacer si sabemos hacerlo, si es prudente hacerlo, si sabemos cuál es la fuente. Si no, pues lo mejor es quedarnos ahí quietos y llamar a emergencias. La atención médica, lo mismo, los que sepan administrar los primeros auxilios, pues bienvenido. Las personas que no saben hacerlo, pues es mejor no mover, dejar ahí quieto porque podemos agravar la situación. Y luego el tema de la investigación y de los reportes. Entonces esto es para ya determinar qué fue lo que sucedió, hacer la investigación pertinente para evitar luego que esto se repita. Acá nos hablan de una ley 1715-2014 que establece disposiciones sobre seguridad integral en la instalación y uso de sistemas eléctricos. Entonces, esto también, lo que nos decía un profe en el SENA, nos decía uno ya prácticamente que se convierte en más abogado que en electricista. Digamos, todas estas personas que trabajan relacionado con esta normatividad, ellos están muy empapados de esas leyes, de esas normas. Eso también es un tema bastante amplio, eso toca ir a estudiarlo con mucha minucia, muy al detalle, porque ya leer esto es complicado. Hay otras personas que nos gusta más la parte técnica, más la parte eléctrica de, bueno, usted me dice qué elementos me pongo, qué ley cumplo y yo voy y hago la conexión. A otras personas les gusta más esta parte de la normativa, estar más enterados de eso. Entonces, por eso hay tantas ramas en la electricidad y la idea precisamente de estos cursos es eso, que hablemos y que cada quien escoja qué es lo que más
le gusta. Acá nos hablan de otra NTC, la 4547, relacionada con las descargas atmosféricas. Sabemos que acá en Colombia somos bastante susceptibles a ese fenómeno. Esto también es todo un mundo, el tema de las puestas a tierra, que si es una tierra aislada, que si es una tierra de protección, que si es un pararrayos, el tema de las dimensiones, de los electrodos, em, de las antenas, el tema del diseño también que tiene que ver mucho con el estudio de la probabilidad y la estadística, son herramientas matemáticas y computacionales muy utilizadas en este tema de las descargas atmosféricas, también los temas sociales, los temas ambientales, son muchas cosas que eh, están relacionadas con ese fenómeno. Entonces esas normas obviamente su objetivo es establecer requisitos mínimos de seguridad y son obligatorias para instalaciones nuevas, para remodelaciones, para instalaciones momentáneas, provisionales, para todo se aplica. Si no cumplimos con esto, pues estamos infringiendo la ley, estamos infringiendo las normas y podemos tener sanciones por incumplimiento que pueden llegar a multas económicas o incluso a la privación de la libertad. Entonces, todo este tema de la seguridad eléctrica, nosotros hemos hecho acá con algunos de ustedes un curso ya más, un poco más profundo relacionado con eso. Hemos hablado acá de otros parámetros eléctricos un poco más avanzados. Entonces, la idea es que si volvemos a ofrecer el curso, los que no lo hayan tomado lo puedan hacer. Listo, ya con esto entonces terminamos el curso. Eh, Agradecerles por la participación. Les voy a compartir acá el formulario de la asistencia. El día de mañana yo les comparto el listado oficial ya de las personas que aprobaron el curso, que pues son la mayoría de los que están acá presentes ahorita. Y, y el certificado, pues yo creo que lo pueden sacar ya la otra semana. Eso se demora, yo creo que por ahí entre 5 y 8 días. Yo creo que en esta etapa del año ya es más rápido, sale más rápido. La vez pasada no sé cuánto se les demoró en el de fotovoltaico y en el de motores. Eso fue rápido, ¿cierto? Como unos 8 días, los que lo hicieron. El de motores sí demoró como 8 días. Como 8 días, ¿sí? Sí. Póngale que este se le demore lo mismo, o 10 días. Igual no creo que tengan ahorita afán Sí, de certificado. está bien. Ese lo sacan ahí por el Sofía Plus, ¿no? Sí, señor. Listo. Agradecerles por la participación en el curso, agradecerles por la asistencia. Sabemos que es sacrificar tiempo con la familia, tiempo de descanso. Agradecerle a todos los que participaron activamente, los que nos aportaron con su conocimiento. No solamente yo soy el que trato allá de difundir la información, sino también yo he aprendido mucho de ustedes. Entonces, quiero agradecerles por esa información que nos comparten. Entonces, mañana les paso el listado. Listo, Profe, profe. Gracias. quedamos atentos a cualquier otro curso y nos está echando por el grupo de WhatsApp. Sí, señor. Ah, sí, eso les iba a decir. Tratemos de no cerrar el grupo. Tengámoslo ahí para que yo les pueda compartir la próxima oferta y si ustedes tienen algún compañero, algún amigo, algún familiar que quiera hacer el curso, pues le puedan compartir el enlace, el link. Ahora en enero siempre va a abrir uno, ¿cierto? Pues yo he tratado siempre de hacer cursos nuevos, o sea, no quedarnos con lo de siempre, precisamente porque pues sabemos que la electricidad siempre va evolucionando, entonces tratar de ir actualizando. Entonces, posiblemente el otro año
sigamos con lo mismo, entonces por eso les digo que no cerremos el grupo. Ok, listo, profesor. Listo, Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Ya ahorita ya cerramos, ya no, ahorita no tenemos más, no nos reunimos más, entonces solamente quedaría pendiente de pasarles mañana el listado oficial. Entonces, antes de que quedemos acá hablando solos, agradecerles nuevamente por la asistencia al curso y agradecerles sobre todo por esa disposición y por esa energía, por esa buena vibra que tuvieron acá, y que considero que es bastante importante. Entonces nos estamos viendo y nos estamos hablando ahí por el grupo. Gracias, profe. Listo, gracias a Gracias, ustedes. profesor. Una excelente persona y un Gracias, excelente profe. Buenas docente. noches. Listo, Gracias gracias a a ustedes. todos. Que descansen.
pues,